Ya, muchachos. A ver, hay que esperar un momentito que cargue esto porque, como les digo, estoy un poco con el tema. Debe ser también la memoria de mi laptop y tengo que mandarlo a hacer un mantenimiento, pero como ustedes saben, ahorita todavía es un poco complicado, peligroso salir de esas cosas, pero voy a tratar de solucionarlo en esta semana. Ya, bien muchachos, hoy día vamos a continuar con nuestra clase de Historia Universal. Vamos a hablar del antiguo Egipto. ¿Ya? Una de las civilizaciones más importantes que ha tenido la humanidad en toda su historia precisamente es la civilización egipcia. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar sobre ella. Es un tema muy extenso. ¿Ya? Es un tema muy extenso y precisamente lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ya? La primera parte lo vamos a desarrollar hoy día. ¿Ya? Y la segunda parte, pues la próxima clase. Si se dan cuenta, está todo negro, ¿no? Wow. A ver, de nuevo hay que intentar. A ver, ojalá que no se empiece a lajear más de lo que ya. Bien. Ahí está. El antiguo Egipto, muchachos. Lo primero que tenemos que hacer y lo que siempre les he recomendado en historia, ¿no? Es que tenemos que ubicarnos en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Como les decía, la civilización egipcia es una de las culturas más importantes de la humanidad y una de las que más ha influenciado en la cultura occidental, ¿ya? En la cultura del cual nosotros somos parte, ¿ya? He ahí la importancia de estudiar, de poder comprender los aspectos más importantes de esta civilización que se desarrolló entre el año 3100 antes de Cristo y el 31 antes de Cristo. Es decir, si es que sumamos con el tiempo que ya ha pasado después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, pues estamos hablando de una civilización cuya antigüedad data de 5000 años. Ya han pasado 2000 años desde que Cristo nació, ¿verdad? Y los egipcios tienen sus orígenes aún 3000 años antes de que nazca Jesús. Así que si sumamos, total sería 5000 años de antigüedad. ¿Dónde estaba ubicado la civilización egipcia? En el noreste del África, ya del continente africano. Acá tenemos al continente africano en la parte norte al lado este, ¿ya? Ahora, la ubicación de la civilización egipcia está precisamente influenciado por dos elementos de la naturaleza. ¿Ya? El hombre siempre se debe a las condiciones de la naturaleza. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Siempre somos un producto de la naturaleza. Nos adaptamos a la naturaleza. Si es que un ser vivo no se adapta a la naturaleza, sencillamente se extingue. ¿Ya? Y el ser humano tuvo que adaptarse a dos aspectos fundamentales en esta parte norte del África. Uno, el desierto del Sahara, ¿ya? Que es el desierto más grande de todo el planeta, ¿ya? Es uno de los desiertos, además, pues precisamente por eso es un desierto, es una zona árida, es decir, una zona poca productiva en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, a la ganadería, a la agricultura. Entonces, la civilización egipcia se desarrolló en medio de un desierto, es cierto, ¿ya? Pero en este lugar donde se desarrolló había pues un aspecto muy importante, un elemento muy importante que precisamente permitió que florezca la civilización egipcia, que este es el río Nilo.
¿ya? El río Nilo. El río Nilo le proveía de agua, de alimento, de los elementos necesarios para el desarrollo de la agricultura a las primeras poblaciones egipcias. ¿Ya? Las primeras poblaciones egipcias. Entonces, la civilización egipcia es fruto del desierto y fruto del río Nilo, ¿ya? De esos dos elementos geográficos. Eso para poder empezar, para ir ubicándonos en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Hablemos de su aspecto social, político. ¿Cómo eran los egipcios? ¿Cómo se llegaron a organizar? ¿Ya? La civilización egipcia, muchachos, tuvo una organización social clasista, una organización estratificada. No todos tenían los mismos derechos, no todos tenían los mismos deberes, no todos tenían acceso a muchos privilegios que en la civilización egipcia existían. Cada uno tenía un determinado lugar en la escala social de los egipcios, ya que está manifestada pues en una especie de pirámide, ¿no? Como ustedes ven en la pantalla. Si tus padres eran artesanos, es decir, si nacías en casa de artesanos, artesano te quedabas para toda la vida. No había forma de cómo ascender de escala social. Si tus padres habían sido escribas o te dedicabas a ese rubro, pues sencillamente escriba te quedabas para toda tu vida. Si eras campesino, campesino te quedabas para toda tu vida. No ocurre igual ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Que uno puede inclusive tener pues orígenes muy humildes, haber salido de la pobreza, pero luego pues quizás a través de la educación ser personas muy exitosas, inclusive con un éxito económico. Quizás es mucho más fácil darse cuenta de eso, por ejemplo, en los futbolistas, ¿no? Personas que han sido muy pobres, pero que tenían una habilidad con los pies, les ha llevado pues a un éxito tremendo. Entonces, hay forma hoy en día de cómo no quedarnos en nuestros orígenes, sino que poder ir escalando poco a poco. Pero en la cultura egipcia no era así. Tú no podías escalar de condición económica, de condición social. Eras esclavo, pues esclavo te quedabas. Eras campesino, campesino te quedabas. ¿Ya? Y en esta pirámide social, ¿ya? Evidentemente, los esclavos y los campesinos eran los que soportaban todo el aparato económico de la civilización egipcia. Los egipcios pues se caracterizan especialmente, se los conoce pues como la civilización de las pirámides, ¿no? Esas grandes pirámides que han sorprendido a todas las sociedades. Si uno se pregunta cómo es que construyeron todas estas pirámides, pues los hombres que fueron obligados a construirlo fueron precisamente los esclavos y parte también de los campesinos, ¿ya? Entonces, ellos eran los que tenían que aguantar todo el peso de las clases más privilegiadas que estaban pues más arriba, ¿no? Más arriba en la escala. Políticamente hablando, tuvo un gobierno monárquico. ¿Por qué monárquico? Porque en la cima del poder, en la cima de la pirámide social egipcia, se encontraba un rey que era llamado faraón. Faraón. Ahora, también tuvo un gobierno tipo absolutista. ¿Por qué era un gobierno
absolutista, porque el faraón tenía el control absoluto de todo el aparato gubernativo y de la sociedad. Este faraón, que lo vemos aquí, solitario él, ¿ya? Tenía el poder de todos los que estaban debajo de él, debajo, ¿ya? Todos los poderes lo acaparaba el faraón. El aspecto económico lo decidía el faraón. En el aspecto cultural lo decidía el faraón. Aspecto educativo, y etcétera. Todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿ya?, de los egipcios lo decidía el faraón, ¿ya? El faraón. Ahora, también era un gobierno de tipo teocrático. ¿Por qué? Porque el faraón decía ser hijo del Dios. Hijo del Dios, ¿ya? Y esa visión de ser hijo del Dios de los egipcios le daba una característica divina, ¿ya? Es decir, el faraón no solo era visto pues como un gran monarca, como un rey, ¿no?, sino además también era visto como un dios. El faraón era un dios para los egipcios. Y como era Dios, nadie podía contradecirlo. Como era Dios, nunca se equivocaba. Como era Dios, tenía todo el derecho de tener absoluto control de todo el pueblo egipcio, porque era Dios el faraón. Y desde ese punto de vista, pues el faraón llegó a tener un poder político y religioso, ¿ya? Por eso, de ahí que hablemos de que la cultura egipcia tuvo un gobierno teocrático, ¿ya? Un gobierno teocrático, ¿ya? Es decir, el faraón pues gobernaba y no le tenía que rendir cuentas a nadie, porque un dios no le rinde cuentas a nadie, muchachos. Por eso fue un gobernante pues absolutista, los faraones, ¿no? Ahora, a ver, desde el punto de vista económico, muchachos, la agricultura fue la base de la economía, ¿ya? Fue la base de la economía, de la economía egipcia, ¿ya? La agricultura, sí. Uno se podrá preguntar, ¿no? Pero profesor, usted ha dicho que está en el medio del desierto. Y en el desierto, pues lo último que se practica es la agricultura, ¿no? Pero recuerden que había otro gran elemento, ¿no?, de la naturaleza, que era el río Nilo, ¿ya? El río Nilo era venerado por los egipcios porque precisamente había sido el río Nilo quien le había dado vida a esta civilización. Les proveía agua, que es fundamental para la vida humana. Les proveía además fertilizantes para el desarrollo de la agricultura. Este fertilizante era llamado limo, ya que es un fertilizante precisamente surgido de la humedad de los ríos, ¿ya? Habían épocas en el año en la que el río Nilo se desbordaba, ¿ya? Se desbordaba, había muchas lluvias, se desbordaba, ¿ya? Y luego cuando regresaba, bueno, se desbordaba e inundaba todo el territorio que está pues adyacente a este río, ¿no? Y luego cuando volvía a su cauce, dejaba una tierra muy fértil, ¿ya? Una tierra propicia para el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Pero el río Nilo no solo fue una fuente de agua, no solo fue una fuente para desarrollar la agricultura, sino que además también el río Nilo no es un río pequeño, ¿eh? No es como el río Rímac, ¿ya? El río Nilo es un río muy grande, ¿ya? Y es un río navegable. Es decir, ahí en ese río se pueden mover muchas embarcaciones, como las que ustedes pueden ver retratadas en esta imagen, ¿no?
Hay embarcaciones en el río, ¿ya? Y entonces el río Nilo también sirvió como una ruta comercial, como una ruta comercial. Entonces, la vida, el desarrollo cultural de la civilización egipcia giró en torno al río Nilo. De no existir el río Nilo, no hubiera existido nunca una civilización egipcia. Y como ustedes se pueden dar cuenta en este retrato, en esta imagen, que evidentemente es ficticio, pero se acerca a lo que fue en la realidad, este río, ya, todo lo que se construyó y todas las grandes ciudades de la civilización egipcia precisamente están cercanas al río Nilo. Cercanas al río Nilo. ¿Ya? Toda la agricultura que se desarrolló precisamente fue allí, cerca al río Nilo. Entonces el río Nilo tuvo una importancia muy, pero muy importante. Bueno, una importancia relevante en el desarrollo de la civilización egipcia. Ahora, ¿qué cosa es lo que se cultivaba? Profesor, usted nos hablaba de que ya, bueno, gracias al río Nilo, se desarrolló la agricultura, que fue muy importante para la sociedad egipcia. ¿Y qué cosa cultivaban? Por ejemplo, trigo, cultivaban cebada, ¿ya? E incluso algunas especias, ¿ya? Y de ese trigo, de esa cebada, por ejemplo, hacían pan, también cerveza. La cerveza, pues, tiene una larga data, muchachos, en la historia de la humanidad, ¿ah? No crean que Bacchus creó la cerveza recién hace unas décadas atrás, ¿no? La cerveza ya viene desde hace mucho tiempo, ¿ya? También desarrollaron muchas técnicas agrícolas, ¿ya? Desde el punto de vista económico, la agricultura ocupó gran parte de su desarrollo. Y para que precisamente se desarrolle la agricultura, era necesario practicar técnicas agrícolas, como por ejemplo los estanques, ¿no? Es decir, pequeños pozos donde se juntaba agua, que era necesario precisamente para los tiempos de sequía, se utilizaban esa agua para regar las tierras de cultivo, los canales de riego, ¿no? Hacer una especie de surcos en el cauce de los ríos para que parte de las aguas del río lleguen directamente a las tierras agrícolas, ¿no? Entre otras cosas más. ¿Ya? Y además fueron grandes comerciantes, como repito, ¿no? Y fueron grandes comerciantes, ¿ya? La agricultura en la civilización egipcia fue muy importante y tan importante que este milagro que daba pues el río Nilo no lo tenían otros pueblos aledaños a la cultura egipcia. Entonces, en ningún lugar se producía tanto alimento como en Egipto, ¿ya? Y por eso es que los pueblos ya siempre solicitaban los productos agrícolas de los egipcios. Y entre otras cosas más, por supuesto. ¿Ya? Entre otras cosas más. Entonces fueron grandes comerciantes. Y para el desarrollo del comercio utilizaron el río Nilo. Utilizaron el Mar Rojo, que se encuentra aquí. Todos recuerdan el Mar Rojo, ¿no? Ese mar que Moisés abrió cuando liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia, ¿no? ¿No? ¿Recuerdan ese capítulo bíblico? Por supuesto, yo asumo que sí, ¿no? Ahí está el Mar Rojo, ¿no? Cuando salen de Egipto, precisamente se chocan ¿con qué? Vagan por el desierto y se chocan con el mar, ¿no? Y ahí es donde entra, pues, Moisés a abrir el mar, ¿no? Bien, a ver, no jueguen con la pantalla. Entiendo que son ya suficientemente mayores para que entiendan que no tienen que rayar la pantalla, ¿no? Bueno, entonces utilizaban el Mar Rojo y también el Mediterráneo, que está en esta parte de aquí, ¿no? Que era donde desembocaba las aguas del río Nilo, ¿ya? Seguimos. Ahora, el aspecto religioso, que también es es otro de los aspectos por el cual se le recuerda bastante a a los, este, a los egipcios.
Miren, las características de la religión egipcia son las siguientes. Primero, que... No, ya muy tarde, ya ese alumno no entra ya. Primero que estamos hablando de una civilización, ya, una civilización politeísta, ya. Una civilización que tuvo una religión politeísta. ¿Qué significaba que sea politeísta? Que tengan muchas divinidades. Se tenían muchas divinidades. Muy al contrario, por ejemplo, del cristianismo, que es una religión monoteísta, es decir, que tiene un solo Dios. En el caso de la religión egipcia, ellos eran politeístas, tenían varias divinidades. Y por supuesto siempre había una divinidad principal. Había una divinidad principal, pero esa divinidad principal cambiaba con el paso del tiempo y además también dependiendo de la supremacía de qué dinastía faraónica gobernaba al pueblo egipcio. Es decir, llegaba un faraón y imponía el culto de un dios. Luego llegaba otro faraón e imponía el culto de otro dios. Es decir, nunca hubo exactamente una divinidad egipcia que se mantuvo durante todo el tiempo, durante toda la historia. Tal vez así no fue el caso, por ejemplo, de los incas, ¿no? En el pueblo incaico sí se sabe que el dios Sol fue el dios más importante siempre. Todos los incas mantuvieron el culto al dios Inti, al dios Sol, pero en cambio, en la religión egipcia no fue así, ¿ya? Y claro, los incas pues tuvieron una existencia casi efímera, ¿no? Sus orígenes, si bien es cierto, está en promedio entre el año 1200, 1250, ya como imperio no llegó ni siquiera a los 100 años. Entonces fue un periodo muy corto de desarrollo, ¿ya? Pero en cambio los egipcios no, pues. Los egipcios, como les digo, tuvieron una vida de casi 3000 años. Y en 3000 años, pues, se está sujeto a muchísimos cambios. Y entre ellos, precisamente, en los cambios de las divinidades. Claro que entre los dioses que más se recuerdan está, por ejemplo, el dios Osiris o el dios Amon-Ra, ¿no? Que fue uno de los dioses más importantes y más poderosos de la religión egipcia, ¿ya? Eso es, el politeísmo es una de las características de la religión egipcia. Otra característica de los egipcios fue que sus dioses eran antropomorfos, ¿ya? ¿Qué significa que sean antropomorfos? De que sus dioses tenían figuras humanas y figuras animales, ¿ya? Figuras de animales y figuras humanas. Especialmente, el cuerpo de sus dioses eran representados por cuerpos humanos, ¿ya? Por cuerpos humanos, mientras que sus cabezas estaban representados por cabezas de animales, ¿ya? Por cabezas de animales. Por ejemplo, acá tenemos al famoso dios Anubis, ¿no? Que era el dios perro, ¿no? El dios perro, ¿no? Que tiene cuerpo de un ser humano y de un hombre, pero tiene la cabeza de un perro. Y era precisamente el quien se encargaba de momificar a las personas para su paso, para el sendero, pues, de la vida, ¿no? Que seguía después de la muerte, que precisamente es otra de las características de la religión egipcia. Entonces, sus dioses eran antropomorfos, combinaban la forma humana con la forma de los animales, ¿ya? Osiris, del pájaro, etc. ¿Ya? Otra de sus características es que era naturista, ¿ya? Era una religión naturista, es decir, que sus deidades, sus dioses, representaban siempre a un fenómeno o a un elemento de la naturaleza, ¿ya? Siempre era así, ¿ya? Por ejemplo, el dios Ra, por ejemplo, representaba el sol, ¿ya? Representaba el sol, y siempre, cada dios va a representar a un elemento de la naturaleza, va a representar ya inclusive a fenómenos
fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Y bien. Y por último, otra de las características de la religión egipcia es su concepción sobre la muerte, ¿ya? La concepción sobre la muerte que tiene la cultura occidental es muy fatalista, ¿no? Tan fatalista que casi el 99.9% de la población occidental le teme a la muerte, tiene miedo a morir. Y cuando un familiar muere, lo que hacemos es romper desconsoladamente en llanto, ¿verdad? Es la reacción natural de nuestra civilización, de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tenemos una visión fatalista de la muerte, ¿ya? Pero esa visión no lo tenían los egipcios. Más bien, la muerte de una persona era hasta celebrada por los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos no creían que la muerte terrenal era el fin de nuestra historia, sino que apenas era el inicio de una vida que sería eterna, ¿ya? Que era el paso. Esa muerte terrenal era el paso, era el ingreso a la vida eterna, ¿ya? Entonces, se sabía o se creía de que esa persona que moría estaba yéndose más bien a un mejor lugar donde ya no iba a pasar pues todos los problemas y los dilemas pues que existe en esta vida terrenal. Entonces, desde ese punto de vista, los muertos en la civilización egipcia no eran llorados, más bien celebrados. ¿Ya? Eran celebrados. Esto inclusive todavía se mantiene en civilizaciones, en algunos pueblos musulmanes, ¿no? Ustedes han visto de que los musulmanes no tienen ni siquiera ningún problema en hacerse estallar una bomba en su cuerpo, y claro, con el fin de matar a muchas personas, pero y uno se preguntaría, ¿no? Oye, ¿y ellos no tienen miedo a morirse? En realidad no lo tienen, porque ellos están convencidos de que sacrificándose se están ganando la vida eterna, ¿no? De que Alá va a recompensar con la vida eterna ese tipo de sacrificios, ¿ya? Entonces, esa es una concepción muy distinta a la que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, la creencia en la vida después de la muerte precisamente estaba reflejado pues el tema de la momificación. Se le momificaba a esas personas que habían muerto con el fin de que, puedan mantener la figura de su cuerpo aún después de la muerte, ¿ya? Y por lo mismo que se creía que iba a haber un tránsito, un camino que recorrer por estas personas que habían fallecido, ¿ya? Y hay un tránsito de la muerte hacia la vida eterna, a estas personas se les enterraba pues con todas sus pertenencias, se les enterraba con alimentos inclusive. ¿Por qué? Porque esa persona iba a tener hambre, iba a tener sed, porque todavía tenía un breve camino por recorrer, ¿no? Entonces, para eso se le momificaba, ¿no? Para que mantuviera la pureza o la forma de su cuerpo. ¿Y en qué consistía la momificación? No es otra cosa que la extirpación de todos tus órganos. ¿Qué es lo que hace que el ser humano se pudra, ya? Una vez que se muere, pues especialmente lo que se pudre, muchachos, son nuestros órganos, ¿ya? No es tanto nuestra piel, y ni que hablar de nuestros huesos, ¿no? Eso no hay ningún problema en eso. Lo que se pudre son nuestros órganos. ¿Y qué es lo que se hace para que nuestro cuerpo no pase por un trance de descomposición? Se saca los órganos. En eso consistía la momificación, ¿ya? Y luego se exponía la piel ya a los rayos del sol, ¿para qué? Para que precisamente esa piel se pegue a los huesos y la piel pues no desaparezca tampoco, ¿ya? Entonces de esa manera se momificaban a las personas, especialmente a los faraones, que eran pues las deidades más importantes de la civilización egipcia, ¿ya? Bien, por último, muchachos, la tarea de esta semana
es la siguiente. Quiero que describan 5 principales dioses de la civilización egipcia. 5 de los más importantes, ¿ya? Debe mencionar qué es lo que representaban estos dioses, ¿ya? Por ejemplo, Ra, el dios Ra o Amon-Ra, que luego también pasa a llamarse así, representaba el sol, ¿no? Ya, representó esto, ya. ¿Por qué y para qué le rendían culto los egipcios? ¿Ya? ¿Para qué le rendían culto a ese Dios que tú has elegido? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de rendirle culto? ¿Cuál era el poder que tenía dicho Dios? ¿Ya? 5 dioses principales de la civilización egipcia y debes pegar o dibujar precisamente la imagen de dicho Dios. ¿Ya? Es decir, cinco imágenes, ¿ya? Uno de cada dios que tú vas a investigar y escribir en tu cuaderno, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte de lo que vamos a estudiar pues, de la civilización egipcia. Ahora, muchachos, quiero que veamos un pequeño video muy referencial ya sobre qué cosa es cómo fue la civilización egipcia, que espero que termine pues de poder ayudarlos pues a comprender muy bien cómo surgió la civilización egipcia y cómo se vivía en dicho pueblo. A ver, ahorita les comparto el video, a ver un momento. Ya. Vamos a tener un poquito de paciencia porque, como les he venido comentando, está un poco lento mi laptop. A ver, está cargando. Ya, a ver, A ver, a ver. Ya. A ver, toma, muchachos. Se demora esto. A ver. A ver, un momento, muchachos. Está carga esta cosa.